En el principio, no había nada. Solo un abismo oscuro, un vacío absoluto. Pero entonces, una voz resonó en la eternidad. No era un eco perdido ni un susurro en la nada. Era un mandato, una declaración de poder inquebrantable. Y la luz fue. El caos tomó forma, los cielos y la tierra nacieron, la oscuridad fue apartada, y el universo se desplegó en todo su esplendor. Dios separó las aguas, alzó montañas, pintó los cielos con estrellas y dio vida a todo ser viviente. Pero aún faltaba lo más grande. Del polvo de la tierra formó a un hombre. Y con su propio aliento, lo llenó de vida. Sus ojos se abrieron, y por primera vez, la humanidad contempló la creación. Su nombre era Adán. Y a su lado, Dios creó a Eva. Vivieron en el Edén, en armonía, sin dolor ni temor. Hasta que una voz astuta susurró entre los árboles. Una serpiente, llena de engaño, habló a Eva. Le mostró el fruto prohibido y le prometió conocimiento, poder, ser como Dios mismo. Eva miró el fruto, lo tomó y comió. Luego, ofreció a Adán, y él también comió. Y en ese instante, todo cambió. La inocencia se desvaneció, la luz se tornó sombra, y el paraíso se perdió. Dios los llamó, pero ellos se escondieron. Y entonces, con dolor, el Creador les habló. Por cuanto han desobedecido, la tierra será dura, el trabajo será con esfuerzo, el dolor acompañará a sus días, y la muerte vendrá. Los expulsó del Edén, y un ángel con espada de fuego guardó la entrada. Sin embargo, antes de partir, Dios les hizo una promesa. Vendrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. Y así, la historia de la humanidad comenzó. No con un final, sino con una promesa. El mundo avanzó, pero la sombra de aquella elección jamás se desvaneció. El hombre se multiplicó sobre la tierra, pero también lo hizo la maldad. La ambición, el engaño y la violencia corrompieron el corazón de los hombres. Hubo guerras, traiciones, destrucción. Pero Dios, que nunca olvida su promesa, buscó a uno entre la multitud, alguien en quien depositar un nuevo comienzo. Y lo encontró en un hombre llamado Abraham. Una noche, bajo un cielo cubierto de estrellas incontables, Dios habló a Abraham. Mira al cielo. ¿Puedes contar las estrellas? Así será tu descendencia. De ti nacerá un pueblo grande, un pueblo que llevará mi bendición al mundo. Abraham creyó. Pero los años pasaron, y su esposa, Sara, permanecía estéril. La promesa parecía imposible. Sin embargo, cuando la esperanza humana se extinguía, Dios cumplió su palabra. Un niño nació. Su nombre fue Isaac, el hijo de la promesa. Los años siguieron su curso, y los descendientes de Abraham crecieron, pero también lo hicieron sus pruebas. Un día, Dios puso a prueba a su siervo. Toma a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio. El corazón de Abraham se estremeció, pero no dudó. Llevó a Isaac a la cima de una montaña. Construyó un altar. Tomó el cuchillo. Pero justo cuando la hoja descendía, una voz tronó desde el cielo. Detente. Ahora sé que me temes, pues no me has negado a tu único hijo. Y allí, entre los arbustos, apareció un carnero. Abraham lo ofreció en lugar de Isaac. El Dios que da promesas es el Dios que provee. Los descendientes de Abraham se multiplicaron, y de ellos nació una nación. Pero con los años, aquella nación cayó en esclavitud, encadenada por el poder del faraón de Egipto. La promesa aún ardía, pero el pueblo de Dios estaba atrapado en sombras y opresión. Y entonces, cuando la esperanza parecía perdida, nació un niño que cambiaría su destino. Su llanto resonó en la noche, un eco en las orillas del Nilo. Un niño hebreo, nacido bajo la sombra de un edicto mortal. El faraón había ordenado la muerte de cada varón recién nacido, pero una madre se negó a aceptar el destino de su hijo. Lo ocultó todo el tiempo que pudo. Cuando mantenerlo en casa se volvió imposible, tejió una canasta, la cubrió con brea y la dejó en el río,
encomendándolo a las aguas y a la voluntad de Dios. Las corrientes lo llevaron hasta la hija del faraón. La princesa egipcia encontró al bebé, lo tomó en sus brazos y lo adoptó como suyo. Lo llamó Moisés, porque fue sacado de las aguas. El niño creció en los palacios de Egipto, entre columnas doradas y esplendor sin límites. Pero la sangre de los esclavos corría por sus venas. Años después, al presenciar la brutalidad con la que sus hermanos eran tratados, Moisés no pudo contener su ira. Se levantó contra un opresor y lo mató. Descubierto, tuvo que huir. El príncipe de Egipto se convirtió en un fugitivo. Vagó por el desierto hasta encontrar refugio entre pastores. Allí, lejos de la grandeza de palacio, se convirtió en un hombre nuevo. Pero el destino de Moisés no era el olvido. En la cima de una montaña sagrada, una zarza ardió sin consumirse, y una voz lo llamó por su nombre. Moisés. El suelo tembló. Un fuego eterno iluminó su rostro. He visto la aflicción de mi pueblo. He oído su clamor. Ve. Ve a Egipto. Libéralos. Moisés, el fugitivo, el exiliado, el hombre que se creía olvidado, recibió el llamado más grande de su vida. Pero, ¿cómo enfrentarse al faraón? ¿Cómo liberar a una nación entera de las garras de un imperio? Las respuestas estaban por llegar. El desierto, las plagas, el éxodo, la batalla apenas comenzaba. Moisés regresó a Egipto con la firmeza de quien lleva sobre sus hombros el peso de un destino inquebrantable. Frente al faraón, el hombre que alguna vez fue un príncipe, ahora se presentaba como el mensajero de un Dios imponente. Deja ir a mi pueblo, ordenó Moisés. Pero el faraón, confiado en su poder, se rió de él. ¿Quién es tu Dios para que yo lo tema? Mi reino es inmenso, mis dioses son más fuertes que cualquier hombre. Las palabras del faraón fueron desafiantes, pero Moisés sabía que no estaba solo. Con cada palabra que pronunciaba, una fuerza divina lo respaldaba. Y así comenzó la batalla que sacudiría las mismas bases del imperio egipcio. El Nilo se tiñó de sangre. Las ranas invadieron las casas, las langostas devoraron los campos, y las tinieblas cubrieron la tierra. Las plagas, como juicios divinos, golpearon Egipto una y otra vez, pero el faraón seguía resistiéndose, su corazón endurecido. Finalmente, la última plaga llegó, la más terrible. La muerte recorrió cada casa, salvo aquellas donde la sangre de un cordero había sido marcada en los umbrales de las puertas. Los primogénitos de Egipto cayeron, y con su dolor, el faraón cedió. Vayan, lárguense ya. El pueblo de Israel salió de Egipto con el corazón lleno de esperanza y miedo, pero su victoria no había terminado. El faraón, lleno de furia, reunió a su ejército para perseguirlos. El Mar Rojo, inmenso e imponente, bloqueaba su camino. La libertad estaba al alcance de su mano, pero ahora parecía más lejana que nunca. Sin embargo, Moisés, guiado por la voluntad de Dios, levantó su bastón sobre las aguas. Y el mar se partió en dos, como si el mismo suelo cediera a la fuerza del cielo. Las aguas se levantaron como murallas, dejando un paso seco entre ellas. El pueblo cruzó, y cuando los egipcios intentaron seguirlos, el mar se cerró, tragándose a los perseguidores. Con ese milagro, el pueblo de Israel fue libre. Pero el camino hacia la tierra prometida estaba lejos, y muchos desafíos aguardaban. Y así, bajo la nube de la presencia divina y el maná que caía del cielo, comenzaron a recorrer un desierto vasto y árido, con la esperanza de un futuro incierto, pero con la fe inquebrantable de que la promesa hecha a Abraham debía cumplirse. Pero, ¿sería suficiente la fe de un pueblo marcado por siglos de esclavitud para conquistar lo que les pertenecía por derecho? El desierto parecía interminable. Cada amanecer traía consigo una nueva prueba, y cada noche, las estrellas parecían alejarse más, como si el mismo cielo se apartara de su destino. A pesar de los milagros que Dios había realizado, el pueblo de Israel murmuraba. La hambre, la sed y la incertidumbre los hacían dudar de la promesa. Nos has sacado de Egipto para morir aquí, gritaban algunos.
Otros pedían regresar, aunque vivieron en cadenas. Pero Moisés, fiel a su llamado, subió al monte Sinaí, donde se encontró con la presencia de Dios. En medio de relámpagos y truenos, en la cima de la montaña, recibió las tablas de la ley, la revelación divina que guiaría a su pueblo. Los 10 mandamientos fueron entregados, principios eternos que resonaron en la conciencia humana y que no solo definieron la relación con Dios, sino también con el prójimo. Sin embargo, mientras Moisés estaba en la montaña, en el campamento, el pueblo caía en la desesperación. Los días pasaban, y su fe se quebrantaba. Creyeron que su líder los había abandonado, y bajo la influencia de Aarón, su hermano, hicieron un ídolo de oro, un becerro, y comenzaron a adorarlo. El rugido de la ira de Dios resonó en el corazón de Moisés. Al bajar de la montaña, vio la rebelión del pueblo, la apostasía en su punto más alto. Lleno de furia, lanzó las tablas de la ley contra las rocas, rompiéndolas. ¿Por qué han traicionado a Dios de esta manera?, clamó Moisés. La tensión alcanzó su clímax. El pueblo, aterrorizado, pidió perdón, y Moisés intercedió por ellos ante Dios. A pesar de la transgresión, Dios, en su misericordia, les dio una segunda oportunidad y les ofreció una nueva tabla de la ley, una renovada promesa de guía y justicia. El viaje continuó, pero la desconfianza seguía presente. En varias ocasiones, el pueblo puso a prueba a Moisés, cuestionando su liderazgo y su misión. La queja fue constante: ¿por qué nos trajiste a este desierto solo para morir? En un momento de desesperación, cuando el agua escaseaba y la sed era insoportable, Moisés, por orden divina, golpeó una roca y de ella brotó agua, refrescando al pueblo. A pesar de este milagro, su fe seguía siendo frágil, y las pruebas continuaban. Pero lo que el pueblo no sabía era que, en la lejanía, la tierra prometida aguardaba, esperando ser conquistada. Sin embargo, para llegar a ella, debían aprender a confiar, a luchar, y a mantener viva la fe que había sido encendida por los milagros de Dios. La promesa estaba cerca, pero el camino hacia ella no era fácil. El pueblo de Israel tendría que enfrentarse a su mayor desafío: conquistar la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Y, ante todo, debían decidir si su fe sería más grande que sus dudas y miedos. El pueblo de Israel ya estaba en las puertas de la tierra prometida, la tierra que fluía con leche y miel. Pero, ante el horizonte que se abría ante ellos, el temor se apoderó de muchos corazones. Moisés, guiado por la voluntad divina, envió a 12 espías a explorar la tierra, 12 hombres que recorrerían sus montes, valles y ciudades. Durante 40 días caminaron, observando sus frutos, su riqueza y, por supuesto, sus habitantes. Al regresar, la mayoría de ellos temblaban. Las ciudades eran imponentes, sus muros eran inquebrantables, y sus habitantes, gigantes en comparación con ellos. No podemos, dijeron con temor, somos como langostas ante su mirada. Pero entre ellos, 2 hombres, Josué y Caleb, se levantaron con fe. La tierra es buena, y si Dios está con nosotros, no hay nada que temer, declararon con firmeza. Su voz, llena de coraje, retumbó contra la multitud aterrorizada. Sin embargo, la mayoría se dejó llevar por el miedo. En lugar de ver la promesa, solo vieron obstáculos. La ira de Dios se encendió, y un destino terrible se avecinaba. Este pueblo no verá la tierra que les prometí, dijo el Señor a Moisés. El castigo sería severo. Como el pueblo había dudado, pasarían otros 40 años en el desierto, vagando sin rumbo. Aquellos que temieron y dudaron nunca pisarían la tierra que había sido prometida a sus ancestros. El pueblo cayó en el desánimo. Las noches se volvieron más largas y las jornadas más arduas. Durante esos años de travesía, murieron generaciones enteras que no vieron más allá de su temor y desconfianza. Sin embargo, el camino debía continuar, y una nueva generación surgiría, dispuesta a tomar lo que por derecho les pertenecía. Los años de exilio fueron duros, pero no fueron en vano. En el desierto, el pueblo aprendió a depender completamente de Dios. La nube de fuego los guiaba de noche y la nube de nube los guiaba de día. El maná, el pan del cielo, caía cada mañana,
y agua brotaba de las rocas. A pesar de su rebelión y dudas, Dios siempre proveía. Finalmente, después de 4 décadas de peregrinación, Moisés subió al monte Níbou, desde donde pudo ver, por última vez, la tierra prometida. Pero no la pisaría. Su misión había terminado. Era el momento de pasar el liderazgo a Josué, quien, con la bendición divina, conduciría al pueblo hacia la conquista de la tierra. Josué, con el corazón lleno de determinación, se levantó ante el pueblo. En sus ojos brillaba la promesa de la tierra que finalmente tomarían, pero también el peso de la responsabilidad. No era solo un líder militar, era el instrumento de Dios para cumplir una promesa ancestral. Levántate, porque este es el tiempo, les dijo a los guerreros de Israel. Dios nos ha prometido esta tierra, y hoy tomaremos posesión de ella. Con su fe inquebrantable, Josué condujo al pueblo hacia las murallas de Jericó, la ciudad más temida de todas. La muralla era imponente, casi inexpugnable, y su ejército parecía pequeño frente a la magnitud de la fortaleza. Pero Josué no temía. Dios había hablado con él. Caminen alrededor de la ciudad, una vez al día durante 6 días. En el 7º día, caminen 7 veces, y cuando suenen las trompetas, griten con todas sus fuerzas. Aquel comando parecía extraño, casi imposible. ¿Cómo podían unas simples trompetas y un grito derrotar a una ciudad que había resistido tantas batallas? Sin embargo, Josué confiaba en la promesa de Dios. El pueblo obedeció sin vacilar. Día tras día, rodearon la ciudad, sus pasos resonando en el suelo polvoriento, la mirada fija en el objetivo. El 7º día llegó, y el cielo parecía estar a punto de estallar. Al sonar las trompetas, un rugido de fe salió de las gargantas de los israelitas. El eco de su grito recorrió las murallas, que comenzaron a temblar, y en un instante, lo que parecía imposible sucedió, las murallas de Jericó cayeron como si fueran de papel. La ciudad cayó, y la victoria fue de Israel. Fue un recordatorio poderoso de que, con Dios, no hay obstáculo que no pueda ser vencido. Pero la victoria tuvo un precio. Antes de entrar en la ciudad, Josué les había advertido que no debían tomar nada de lo que perteneciera a los enemigos, que todo debía ser consagrado a Dios. Sin embargo, un hombre, Acán, desobedeció. Tomó un manto, una moneda de oro, y escondió su robo. Lo que parecía ser un pequeño pecado pronto se convirtió en una gran tragedia. En la siguiente batalla, contra la ciudad de Ai, el pueblo de Israel fue derrotado. Josué, desconcertado, buscó la causa de su caída. Fue entonces cuando Dios le reveló la traición de Acán. El pecado debía ser purificado, y con pesar, Acán y su familia fueron llevados ante el pueblo. La justicia fue hecha, y la victoria de Israel continuó, pero la lección estaba clara, la desobediencia traía consecuencias, incluso en la tierra prometida. Con el tiempo, los israelitas se establecieron en la tierra prometida, pero no todo fue fácil. A pesar de las victorias y el cumplimiento de las promesas de Dios, el pueblo comenzó a perder su enfoque. Poco a poco, se olvidaron de su historia, de la fidelidad de su Dios, y comenzaron a seguir dioses ajenos. La generación de Josué había muerto, y con ella, su vigor y dedicación. Fue entonces cuando Dios, a través de los jueces, levantó líderes valientes para guiar al pueblo. Gedeón, una figura inesperada, se levantó de las sombras de la opresión. Un hombre común, un agricultor, temeroso y dudoso, pero Dios lo eligió para una misión imposible, liberar a Israel de los madianitas, quienes lo sometían con mano de hierro. Gedeón, con su ejército pequeño, menospreciado por todos, dio una de las batallas más sorprendentes de la historia. Siguiendo las instrucciones de Dios, hizo que sus hombres rodearan al campamento enemigo por la noche, con antorchas y trompetas. Al dar la señal, gritaron y las antorchas brillaron como estrellas. El ejército de Madián, confundido y aterrorizado por el ruido y la luz, se desmoronó, y la victoria fue de Israel. Fue una victoria que nadie esperaba, y un claro recordatorio de que la fuerza de Israel no venía de sus ejércitos, sino de su Dios. Pero el ciclo de desobediencia continuó. Después de Gedeón, vino Jefté, Sansón,
y otros jueces que hicieron frente a las adversidades, pero la nación seguía cayendo en la idolatría y el pecado. El pueblo clamó por un rey, querían ser como las naciones vecinas. Fue una demanda impía, pues Dios mismo había sido su rey. Sin embargo, Dios permitió que tuvieran lo que pedían, y el rey que eligieron fue Saúl. Saúl comenzó su reinado con gran promesa. Un hombre alto, fuerte, elegido por Dios. Pero el poder pronto lo corrompió. Saúl desobedeció a Dios varias veces, y cuando se vio acorralado por su propia inestabilidad, perdió la bendición de Dios. El reino fue retirado de él, y en su lugar, Dios levantó a un joven pastor llamado David. David, el joven pastor, nunca imaginó que su vida cambiaría tan drásticamente. Desde sus humildes comienzos en los campos de Belén, cuidando las ovejas de su padre, hasta convertirse en el rey de Israel. La historia de David está marcada por valentía, fe y, sobre todo, un corazón sincero que anhelaba agradar a Dios por encima de todo. Cuando enfrentó a Goliat, el gigante filisteo, Israel se encontraba en una crisis. Nadie en el ejército se atrevía a desafiar a ese coloso que desafiaba a Dios y a su pueblo. Pero David, armado solo con una honda, se presentó ante Goliat con una fe inquebrantable, proclamando: «Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». Con un solo golpe, David derribó al gigante y, con ello, se ganó el respeto y la admiración de todo Israel. Su fama se extendió como la pólvora. Pero la envidia de Saúl comenzó a arder como una llama. El antiguo rey, que una vez había sido elegido por Dios, vio como el joven David ganaba corazones y seguidores, y su miedo lo llevó a una persecución implacable. Durante años, David vivió como un fugitivo, huyendo de Saúl y enfrentándose a innumerables adversidades. Sin embargo, David nunca levantó su mano contra Saúl, pues sabía que solo Dios tenía el derecho de decidir el destino del rey. A pesar de los intentos de Saúl por destruirlo, David no solo sobrevivió, sino que prosperó. Finalmente, después de la muerte de Saúl en el campo de batalla, David fue ungido como rey de Israel. La promesa de un futuro brillante para la nación parecía al alcance de la mano, y David, el hombre conforme al corazón de Dios, comenzó a reinar con sabiduría y justicia. Bajo su liderazgo, Israel vivió sus días de gloria. Jerusalén fue conquistada y establecida como la capital del reino, y la nación experimentó una paz y prosperidad sin precedentes. David deseaba construir un templo para Dios, un lugar donde su presencia pudiera habitar en medio de su pueblo, pero Dios le dijo que no sería él quien lo construyera, sino su hijo Salomón. Salomón, hijo de David, ascendió al trono de Israel con una promesa en sus manos, la de gobernar con sabiduría, paz y justicia. Su corazón, humilde ante la grandeza de su Padre y la magnificencia de Dios, fue escuchado. En un sueño, Dios le ofreció lo que deseara, y Salomón, sabiendo la responsabilidad que tenía, pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Y Dios, complacido por su petición, le otorgó no solo sabiduría, sino riquezas, honra y poder como jamás había tenido rey alguno. La fama de su sabiduría se extendió por todo el mundo. Reyes y reinas de tierras lejanas viajaban para escuchar sus consejos. Pero su mayor obra fue la construcción del Templo de Jerusalén, una maravilla arquitectónica, diseñada para ser la morada de la presencia de Dios en la tierra. El templo se erigió con esplendor, con oro, piedras preciosas y maderas finas. El pueblo se unió en una celebración sin igual, y la gloria de Dios llenó el templo como un fuego ardiente. Pero la grandeza de Salomón no duró para siempre. En su sabiduría, cometió el error de permitir que su corazón se apartara de Dios. Las esposas extranjeras que había tomado como parte de sus alianzas políticas trajeron consigo sus dioses paganos, y Salomón, en su vejez, comenzó a rendir culto a esos ídolos. La ira de Dios se encendió contra él, y aunque le permitió vivir sus últimos años en paz, su reino comenzó a desmoronarse. Al morir Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. La promesa de una nación unida bajo un solo rey parecía desvanecerse, y las sombras del juicio comenzaron a caer sobre el pueblo.
Los días de esplendor en Israel ya no eran más que recuerdos lejanos. El pueblo se alejaba de Dios, y con cada paso, las naciones vecinas acechaban, dispuestas a conquistar y arrastrar a Israel hacia la oscuridad. Sin embargo, en medio de la decadencia, surgieron voces poderosas, los profetas. El profeta Elías se levantó con una fuerza incomparable. Enfrentó a los sacerdotes de Baal en un desafío de fe que sería recordado por generaciones. En el monte Carmelo, mientras las llamas descendían del cielo y consumían su sacrificio, Elías demostró que solo el Dios de Israel era digno de adoración. La multitud, abrumada por el poder divino, proclamó: «El Señor es Dios». Pero Elías sabía que la batalla no estaba ganada, la lucha por el corazón de Israel recién comenzaba. A lo largo de los años, hombres como Isaías, Jeremías y Ezequiel levantaron su voz para llamar al arrepentimiento, para advertir sobre la destrucción que se cernía sobre las tierras si no volvían a Dios. Algunos de estos profetas fueron perseguidos, encarcelados y hasta martirizados. Sin embargo, su mensaje de esperanza persistió. El reino de Judá, aunque a veces más fiel que Israel, no pudo escapar del juicio. Las naciones invasoras se alzaron, y finalmente, el imperio babilónico cayó sobre Jerusalén. La ciudad santa fue saqueada, el templo destruido, y el pueblo llevado cautivo a tierras lejanas. El exilio fue un golpe devastador, pero incluso en ese momento de desesperación, los profetas ofrecieron una promesa de restauración. Un día, un remanente regresará. Un nuevo pacto será hecho. Un Salvador vendrá, decían. El regreso del pueblo de Israel a su tierra natal fue una travesía llena de lágrimas y esperanza. Después de generaciones en el exilio, los judíos comenzaron a regresar a Jerusalén. Fue un retorno lento, plagado de dificultades, pero también de una fe renovada. El templo fue reconstruido, aunque nunca alcanzó la grandeza de antes. Sin embargo, el pueblo se mantenía firme en la promesa de que un día, todo volvería a ser como antes, incluso mejor. Pero la espera no fue fácil. Los imperios dominaban la tierra, primero Persia, luego Grecia, y más tarde Roma. La opresión era constante, y los judíos vivían bajo la pesada bota de gobiernos extranjeros. Pero en medio de la oscuridad, algo muy esperado estaba por suceder. Un niño nacería en un pequeño pueblo llamado Belén. Un niño que no sería solo un rey terrenal, sino el Mesías prometido, el Salvador que vendría a liberar a su pueblo no solo de la opresión física, sino del pecado y la muerte misma. Un ángel apareció ante María, una joven virgen, y le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El niño que llevarás en tu vientre será llamado Hijo de Dios». María, aunque asombrada y llena de temor, aceptó la voluntad divina, y así, en la quietud de la noche, nació Jesús en un humilde pesebre. La noticia se esparció rápidamente entre los pastores en los campos cercanos. Un coro de ángeles cantaba: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Aquella noche, el cielo y la tierra parecían reunidos, celebrando la llegada del Salvador. El niño que había nacido en Belén creció en sabiduría, gracia y poder. En su juventud, sorprendió a los sabios y maestros del templo con su comprensión profunda de las Escrituras. Pero el tiempo llegó, y con él, la misión que había sido predestinada desde el principio de los tiempos. Cuando Jesús comenzó su ministerio, fue recibido con asombro y, al mismo tiempo, con desconfianza. Su mensaje de amor, redención y perdón desafiaba las leyes establecidas y las tradiciones de la época. Sus milagros sorprendieron a multitudes, sanaba a los enfermos, devolvía la vista a los ciegos, expulsaba demonios y caminaba sobre las aguas. Pero lo que realmente lo diferenciaba era su enseñanza, su forma de hablar con autoridad, pero también con una humildad que hacía temblar los corazones. «Bienaventurados los pobres en espíritu», decía, «porque de ellos es el reino de los cielos». Hablaba de un reino no de poder y gloria terrenal, sino de paz y amor, un reino en el que los últimos serían los primeros, y el perdón sería más grande que la venganza. Pero no todos aceptaron sus palabras. Los fariseos, los líderes religiosos y los romanos lo veían como una amenaza.
El poder que él irradiaba era imparable, pero también temido por aquellos que controlaban el orden establecido. Pronto, una conspiración comenzó a tomar forma. El Mesías debía ser detenido. Jesús, sabiendo lo que le esperaba, reunió a sus discípulos una última vez. Durante la cena pascual, instituyó el acto que marcaría el corazón de su mensaje, la Santa Cena, simbolizando su cuerpo y sangre, el sacrificio que estaba por hacer por la humanidad. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, dijo. La noche se oscureció, y mientras Jesús oraba en el jardín de Getsemaní, una sombra se acercó con una multitud armada. Judas, uno de sus discípulos, lo traicionó con un beso. Jesús fue arrestado y llevado ante las autoridades para ser juzgado, aunque no había hecho mal alguno. Fue golpeado, humillado y condenado a muerte. La multitud que alguna vez lo aclamó, ahora lo repudiaba. «Crucifícalo», gritaban, y así fue. Jesús, con la corona de espinas clavada en su cabeza, cargó con la cruz hacia el monte Calvario. Cada paso resonaba con el peso de la humanidad, y aunque su cuerpo estaba herido, su espíritu seguía firme. En la cruz, Jesús alzó su voz por última vez: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y con un suspiro profundo, entregó su espíritu. El cielo se oscureció, la tierra tembló, y el velo del templo se rasgó en dos. El sacrificio estaba completo. Pero lo que parecía el final, en realidad era solo el principio. 3 días después, en el amanecer de un domingo glorioso, algo increíble ocurrió. La piedra que sellaba la tumba fue removida, y Jesús, el Salvador, resucitó de entre los muertos. La victoria sobre la muerte había sido ganada. Los discípulos, incrédulos al principio, vieron con sus propios ojos al resucitado. Él les dio un mensaje de esperanza: «Id, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Mientras los discípulos miraban asombrados, Jesús los reunió una última vez. En una colina, rodeado de ellos, les habló con voz solemne: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan y predique a todos los pueblos, bautícenlos y enséñenles a guardar todo lo que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Con estas palabras, Jesús comenzó a elevarse hacia el cielo, mientras una nube lo envolvía y lo escondía de su vista. Los discípulos, asombrados y con el corazón lleno de esperanza, se quedaron mirando hacia el cielo, sin poder apartar la vista. 2 ángeles se les aparecieron y les dijeron: «¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera en que lo han visto ir al cielo». Y así, los discípulos, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a predicar el Evangelio por todo el mundo, llevando la luz de la resurrección a cada rincón de la tierra. Desde Jerusalén hasta los confines más lejanos, la historia de Jesús se extendió como un fuego que no podía ser apagado. El cristianismo floreció, y millones de personas fueron transformadas por el poder de su mensaje. A través de las generaciones, la palabra de Dios siguió siendo viva y activa, llevando esperanza, redención y amor a aquellos que la escuchaban. Y en cada corazón que recibía la verdad de Cristo, comenzaba una nueva historia, la historia del pueblo de Dios, una historia que no termina, sino que continúa, hasta el día en que Él regrese, en gloria y majestad, para establecer su reino eterno.